La revisión de armas a la policía de Culiacán escaló al siguiente nivel. Ahora lo someterán a exámenes médicos, psicológicos, socioeconómicos, de antecedentes penales, revisarán si consumen drogas y lo someterán a un detector de mentiras. La evaluación no se hará en Culiacán ni siquiera en otro punto de Sinaloa, sino que serán llevados hasta la Ciudad de México a instalaciones del gobierno federal. Todo inició como un operativo sorpresa para revisarle las armas, sin embargo, el ejército presionó para llevar la revisión a otro nivel y verificar de una vez por todas si son ciertas o falsas las acusaciones que afirman que hay policías vendidos a una de las facciones del cártel de Sinaloa. Esta decisión ha tenido una coincidencia sorprendente. Mientras que en Sinaloa se anunciaban los exámenes de control de confianza para los municipales, en Estados Unidos se dictaba sentencia al superpolicía del gobierno de Felipe Calderón. Y a la par, el gobernador sinaloense continúa su lucha para evitar el mismo destino que Genaro García Luna, negando reiteradamente tener ligas con la delincuencia organizada y haber mentido sobre su paradero el día de la detención de El Mayo Zambada. Lo que estás viendo en pantalla fue una de las primeras inspecciones sorpresa que hizo el ejército a la policía municipal. Los soldados sorprendieron a todos, tanto a los agentes como a los ciudadanos. En medio de la recién iniciada guerra al interior del cártel de Sinaloa, fue particularmente sorprendente ver a militares revisando a cada uno de los más de 1000 policías que tiene Culiacán. Finalmente, estos municipales serán sometidos a exámenes de control y confianza por parte de elementos federales y en instalaciones de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. El anuncio ha corrido a cargo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien detalló que estos exámenes se realizarán a un ritmo de 80 evaluaciones diarias, aunque inicialmente él quería que fuera de 150 policías al día. Con la ayuda del gobierno federal, las autoridades estatales esperan que este proceso agilice el trámite de revalidación de la licencia colectiva de las armas utilizadas por los policías iniciado el 25 de septiembre. En aquella ocasión, elementos del ejército mexicano llegaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán para realizar una revisión del armamento. Aunque la revisión se hace de rutina de manera semestral, los soldados llegaron por sorpresa 2 meses antes de la fecha establecida en el contexto de la guerra intestina que libra el cártel de Sinaloa y en medio también de acusaciones contra la policía municipal de favorecer a una de las dos facciones confrontadas. Desde entonces a la fecha, los militares han inspeccionado tanto las armas de los policías como los registros que mantienen, en cumplimiento con la normatividad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, la Sedena consideró necesario la aplicación de exámenes de control de confianza a los agentes, tras lo cual el gobernador manifestó su preocupación por la lentitud de este proceso, debido a que ha retrasado la reincorporación de los policías a sus labores, a la par que los asaltos y saqueos han incrementado en Culiacán debido a la falta de vigilancia. Fue así que en su última conferencia semanal realizada el pasado 14 de octubre, el mandatario explicó que en su más reciente reunión con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, planteó la posibilidad de enviar a los policías a la Ciudad de México para que las evaluaciones se realicen de forma más rápida con el apoyo del gobierno federal. Aquí no se pueden hacer más que 24 pruebas, exámenes al día, y allá se pueden hacer 90 o 150. Nosotros vamos a mandar 150, ya tenemos planeado incluso los camiones para llevarlos y traerlos y que inmediatamente que tengamos esto vamos a tener ya la posibilidad de que puedan entrar a operar los policías. Sin embargo, fue hasta este miércoles 16 de octubre que el gobernador confirmó que el gobierno federal atendió su petición para que se realicen los exámenes en instalaciones de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, pero será a un ritmo de 80 elementos diarios. Las autoridades confían en que una vez que se concluyan los exámenes de control y confianza, los policías se reincorporen con sus armas de cargo y continúen con sus labores de seguridad. En tanto, mientras los policías son revisados, el gobierno federal no ha parado de enviar refuerzos de las Fuerzas Armadas a la región. Desde el 9 de septiembre, que inició la confrontación abierta entre facciones del cártel de Sinaloa, al municipio han llegado más de 1000 elementos federales para tratar de contener la situación. A principios de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviarían más tropas al estado con el fin de estabilizar las áreas afectadas por la violencia. El 10 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, visitó Culiacán para supervisar las acciones de seguridad. Tras su visita, llegaron 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército para reforzar la vigilancia en la capital del estado.
3 días después, el 11 de octubre, llegaron otros 100 elementos de la Guardia Nacional para sumarse a las labores de patrullaje e inteligencia, y en los días siguientes la llegada de refuerzos continuó. El 15 de octubre, por ejemplo, 150 soldados se concentraron en la caseta de peaje de la maxipista Culiacán-Mazatlán en el kilómetro 122 con el objetivo de intensificar la seguridad en los alrededores de esta vialidad. Al día siguiente, el 16 de octubre, arribó un sexto contingente de 150 elementos, sumando un total de 300 efectivos en un lapso de 24 horas. Todos estos nuevos refuerzos fueron destinados no solo a Culiacán, sino también a otras localidades cercanas. Este operativo militar ha involucrado ya a más de 1,700 elementos entre fuerzas especiales, paracaidistas y Guardia Nacional, y busca reducir los niveles de violencia que afectan principalmente a Culiacán y sus alrededores. Sin embargo, la presencia de fuerzas federales no ha logrado detener por completo la ola de homicidios, secuestros y otros delitos que han sido atribuidos a la pugna entre las facciones del cártel de Sinaloa. Tan solo el lunes 14 de octubre fueron reportadas 10 ejecuciones en diferentes puntos del estado, según cifras oficiales proporcionadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado. El martes 15 de octubre fueron encontrados 5 cuerpos en la maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura del kilómetro 122 al sur de Culiacán. Los cuerpos presentaban signos de tortura y algunos de ellos estaban semidesnudos. Soldados y policías acudieron al lugar, pero hasta el momento en que hago este video no han confirmado las identidades de las víctimas. También cerca de la feria ganadera, otro hombre fue asesinado en un tiroteo en el que fueron encontrados al menos 100 casquillos de bala. Ese mismo día, un hombre fue hallado muerto a un costado de la carretera México 15 en la zona conocida como La Báscula, cerca de la comunidad de El Carrizal. El 16 de octubre fueron reportados más asesinatos en diferentes partes del estado. En total, se estima que entre el 12 y el 16 de octubre, al menos 30 personas han sido asesinadas en Sinaloa, pese a la ola de refuerzos federales que ha llegado a Culiacán y a sus alrededores. Mire, raza, todas esas camionetitas cuidan al gobernador. Lo voy a pagar si no me van a agarrar el mechero aquí todos a la... Y no van a bajar. Pero guacha. Dice el gobernador que no pasa nada, que está seguro aquí, que no pasa nada. Ahí les va. Ahí va el Rocha, miren, en la camionetita blanca. Aquí no sé cómo va, ¿no? Ahí va el Rocha. Ahí va el Rocha, raza, miren. Watchen, ¿no? Ahí va el Rocha, ¿no? No pasa nada. La violencia no solo ha afectado a las zonas rurales y carreteras de Sinaloa, sino también a establecimientos comerciales y en específico a puntos de venta de alcohol. El 15 de octubre, 3 hombres fueron heridos a tiros en un expendio de cerveza ubicado en la prolongación de la avenida Álvaro Obregón en la colonia Francisco y Madero en Culiacán. El atacante llegó al establecimiento y sin mediar palabra abrió fuego contra las personas que estaban allí. Este ataque fue el tercero en menos de 2 semanas cometido en puntos de venta de cerveza. El 12 de octubre, en un negocio situado en La Costerita, un hombre de 71 años fue asesinado a tiros mientras despachaba hielo, mientras que el 7 de octubre un hombre de aproximadamente 35 años fue abatido frente a otro expendio de cerveza en el Boulevard Las Torres en la colonia Renato Vega Alvarado. De estos 3 ataques, las autoridades no han reportado a ni un solo detenido pese a la reacción policíaca y de las Fuerzas Armadas. Yo tomé esa decisión de empezar a limpiar la casa, avanzamos mucho y de hecho la tasa de homicidios en México comenzó a decrecer. Y mientras que en México los policías de Culiacán están bajo revisión, en Estados Unidos, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México durante la administración de Felipe Calderón, fue condenado a 38 años de prisión por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico. El fallo fue emitido este 16 de octubre por un juez de una corte federal de Nueva York, quien también impuso una multa de $2 millones al exfuncionario. Además, tras cumplir su condena, García Luna deberá pasar 5 años en libertad supervisada. García Luna fue declarado culpable de haber recibido millonarios sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de permitir el tráfico de grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos. Durante el juicio se presentaron pruebas que demostraron cómo el exfuncionario facilitó las actividades delictivas del cártel mientras ocupaba altos cargos en el gobierno mexicano. El juez Brian Coogan, quien presidió el caso, describió a García Luna como un hombre que llevó una doble vida, actuando públicamente como un servidor público respetable mientras trabajaba en secreto para el cártel
cártel. A pesar de las afirmaciones de la defensa, que argumentó que los testigos habían implicado falsamente a García Luna para reducir sus propias condenas, el juez dictaminó que la evidencia presentada era suficiente para condenarlo. En tanto, el expresidente panista Felipe Calderón intentó deslindarse de la responsabilidad de haber contratado como secretario a una persona ligada a la delincuencia organizada, asegurando en la red social X que nunca recibió informe alguno, ni de México ni de Estados Unidos, que alertara de los vínculos de García Luna con la delincuencia organizada. Por cierto, la frase de becarios, no sicarios, es una frase mía, porque hicimos el mayor complejo de becas que haya tenido el país hasta entonces. Sin embargo, mientras le fue puesto el último clavo a Genaro García Luna en Sinaloa, el gobernador sigue defendiéndose de las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico tras la detención de Ismael El Mayo Zambada. El morenista aseguró que está plenamente comprobado su viaje a Los Ángeles, California, del 25 de julio, justo el mismo día que fue capturado El Mayo. Ya en su conferencia del 14 de octubre, Rubén Rocha Moya había asegurado que las acusaciones en su contra son resultado de intereses políticos que buscan desacreditarlo y eliminarlo políticamente. Sin embargo, el mandatario extendió su defensa al día siguiente, luego de que ese mismo día, en la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su respaldo. En caso de que resulte responsable el gobernador, que se proceda conforme a como debe ser. No hay impunidad, o sea, hay cero impunidad, pero tampoco es justo que se especule sobre un gobernador o gobernadora. Si hay pruebas, pues que se presenten.